Buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Gracias por la espera. Vamos a continuar. ¿Alguna duda con lo que vimos la sesión de ayer? Recording in progress. Con la parte de la asignación de las matrices de transformación homogénea y cómo hicimos las multiplicaciones. No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Entonces vamos a continuar con el ejemplo que les mencionaba ayer. Bueno, entonces, el día de ayer estuvimos viendo este sencillo que teníamos 4 sistemas de coordenadas y cada uno de ellos, cada par que estábamos representando pues un sistema móvil con respecto al fijo y obtuvimos las matrices de transformación homogénea de cada par de estos sistemas. Cuando asignemos a los manipuladores, a los robots, estos pares de sistemas de coordenadas pues representarán los sistemas, la orientación y la posición de un eslabón con respecto a su punto de rotación o de desplazamiento, dependiendo del tipo de articulación que sea, y eso nos va a permitir identificar la orientación y la posición de estos sistemas. Entonces ayer veíamos este ejemplo muy sencillo. Vamos a hacer ahora un poquito más complejo, pero que simplemente es un poquito más laborioso, pero es igual de sencillo en cuanto a determinar lo que van a ser las matrices de transformación homogénea. Entonces aquí tenemos que vamos a ubicar desde el sistema 6, que es el último sistema de coordenadas. Aquí vemos un sistema de coordenadas asignado en la herramienta. Ahorita vamos a tomar solamente las articulaciones, que sería del sistema 6 hasta el sistema 0, para determinar lo que sería la posición en esta configuración del robot, tomando en cuenta estos sistemas de coordenadas que ya fueron previamente asignados. Estos sistemas se asignan mediante una convención que más adelante veremos, que se llama convención de Denavit-Cartman, para asignar sistemas de coordenadas a las articulaciones de los robots y obtener la posición y la orientación del efector final, que en este caso, como vemos aquí, es una herramienta, es un electrodo, y podría ser desde ese punto o desde el plato de herramientas hasta la base del manipulador, ¿no? Entonces aquí ya vienen asignados. Simplemente recordar que son sistemas ortonormales, quiere decir que todos los ejes estarán 90 grados entre sí. Bueno, ahorita lo estamos viendo en un plano de 2 dimensiones. Si lo viéramos en 3, este eje, que es el X aquí de la herramienta, voy a dibujar en verde, de acuerdo a la representación, que es una cruz, indica que está entrando el vector. Es como si estuviéramos viendo la parte de atrás de la punta de la flecha y se representa con una X. Cuando es un punto o un círculo como este que tenemos acá, representa que el vector está dirigiéndose hacia nosotros, ¿no? Que es un punto, está saliendo en este caso del sistema de coordenadas, del plano de la pantalla, como lo es en este caso, en este otro, y todos los que tengan aquí un tache, quedará decir que está entrando. Y si lo viéramos en un plano tridimensional, pues veríamos que por ejemplo, el sistema de coordenadas está saliendo, también está saliendo, saldría, y estos X que tenemos acá abajo están entrando, así de esta forma. Entonces les decía, todos estos deben de ser ortonormales y dextrógiros. Ortonormales, que vamos a decir tiene 90 grados entre sí, entonces aquí tendríamos que de este lado también hay 90 grados en la parte que se forma entre el vector verde y el vector azul, tendremos también 90 grados. Entonces es la esquina, el vértice que se haría en un cubo. Y cumple con la regla de la mano derecha, es que tenemos asignado la forma de cómo se van a ir asignando van en sentido de rotación de los dedos. Entonces comenzamos con el dedo índice, que sería el X, el dedo medio es el Y y el pulgar es el Z. Por lo general, así la regla de la mano derecha los asigna. Entonces debemos de considerar que todos estos sistemas de coordenadas, estos grupos, son ortonormales y dextrógiros. Es lo que hay que considerar. Entonces eso es lo que vamos a ver ahorita y empezar a determinar la matriz de transformación homogénea. Entonces vamos a comenzar desde el extremo, que es al final de cuentas lo que se pretende
es poder ubicar el punto final del plato de herramientas, o en este caso en la última articulación, hasta la base del robot, para encontrar la orientación y la posición de ese punto con respecto a un sistema global. Entonces vamos a comenzar identificando desde la última hasta el sistema 0. Y aquí vamos entonces a encontrar la matriz de transformación homogénea de la articulación de 6 a 5, que sería igual. Voy a poner aquí, nada más para recordarlo. Ahorita en los siguientes lo vamos a quitar. Lo que va a ser el sistema móvil y el fijo, ¿no? En el caso de este par de sistemas, el móvil sería en este caso X6, Y6, Z6, y de este lado tenemos el punto o el origen de ese sistema de coordenadas con respecto a X5, Y5 y Z5. Y obviamente nuestro vector de perspectiva y escalado. Entonces ahorita en función de eso vamos a obtener las matrices como lo hicimos el día de ayer. Entonces comenzamos. ¿Cómo estaría cómo está el eje X con X6 con respecto al eje X5? ¿Cómo son? ¿Paralelos o perpendiculares? ¿Podríamos decir que son paralelos, profe? X6 y X5 son paralelos. X6, aquí como lo vemos en esta imagen, están aquí juntos, tanto X4, X6. De hecho, aquí significa que tanto el sistema de coordenadas 6 como el sistema de coordenadas 4 son idénticos y están en el mismo origen y en el mismo punto, por eso están representados así como 4,6. Y X, en este caso X6, se encuentra entrando al plano, está en ese sentido. Y el X5 está dirigiéndose hacia la derecha. Entonces, entre ellos se va a formar un ángulo de 90 grados. Uno entra y el otro se dirige hacia la derecha. Entonces, el producto punto de esos sistemas que son perpendiculares, ¿cuánto era? ¿Cuáles son perpendiculares? 0. 0, profe. 0, exacto. Entonces, ahí vimos que 0. Bueno, seguimos analizando, aunque vemos aquí, bueno, todavía no nos sale el 1, X6 con Y5, ¿cómo sería? X6 igual sigue entrando y Y5 ahora va hacia arriba. Perpendicular. Perpendicular, entonces sería 0 también, ¿no? Y X6 con respecto a Z5. ¿Cómo son esos Paralelo, dos? profe. Son paralelos, pero tienen el mismo símbolo. Es que no me quedó muy clara la parte de cómo viene X. Yo podría decir que sí. Sí, X en este caso, al estar representado por un tache, una cruz, quiere decir que estamos viendo la parte trasera de la flecha. Entonces, al ver la parte trasera, X estaría entrando. Ok, Si lo girara, y lo hubiera en una vista isométrica, estaría entrando. Mientras que que representa un punto, está saliendo, estamos viendo la mera punta de la flecha que se dirigiría hacia nosotros. Entonces, está saliendo. Sí son paralelos, pero uno está saliendo y el otro está entrando. Entonces, quiere decir que va a ser -1, porque son de sentidos opuestos. Son paralelos, pero de sentidos opuestos. Y nuestro vector de perspectiva, que en este caso es 0. Y6, ¿cómo se encuentra Y6 con respecto a X5? Perpendicular. Perpendicular, Y6 va hacia arriba, X5 va hacia la derecha, hay 90 grados entre ellos, por lo tanto es 0. Son vectores perpendiculares, el producto punto entre ellos es 0. Y6 entre Y5 y Y5, perdón. Paralelo. Paralelos, ambos van hacia arriba con en el mismo sentido, entonces tenemos un 1 aquí. Y Y6 con respecto a Z5. Perpendicular. Y6 va hacia arriba, Z5 sale del plano de la pantalla, entonces hay 90 grados entre ellos y sería 0. Z6 con respecto a X5. Perdón.
estarían Z6 y X5. Paralelos, profe. Paralelos, este caso Z6 va hacia la derecha, al igual que X5. Al ser paralelos y del mismo sentido, tenemos que el producto punto entre ellos va a ser 1. Y bueno, como recordamos, ya una vez que encontramos el 1, tanto en fila como en columna va a ser 0, pero pues lo comprobamos, ¿no? Z6 con Y5, Z6 va hacia la derecha y Y5 va hacia arriba, hay 90 grados entre ellos, el producto punto será 0. Z6 con Z5, Z6 va hacia a la derecha y Z5 está saliendo del plano, estaría aquí, hay 90 grados entre ellos y pues sería 0. ¿Vale? Entonces este es lo relativo a la orientación, todo el vector de perspectiva, y solo nos queda encontrar el origen del sistema de coordenadas 6 con respecto al 5, y por lo tanto debemos encontrar las coordenadas en el eje X, Y, Z5. ¿Cuánto me tendría que desplazar del sistema 5 para llegar del origen del sistema 5 al sistema 6 a través de X, Y, Z? Una de las cosas que podemos identificar aquí en la nomenclatura es cuando nosotros ubicamos unas líneas punteadas, significa en este caso que el sistema de coordenadas o estos ejes, el origen se encuentra en este punto que está aquí, que es común de hecho para los tres sistemas de coordenadas, que es el sistema 6, el sistema 5 y el sistema 4. Por eso es que ambos arreglos tienen estas líneas punteadas. Al hacer el mismo origen, entonces quiere decir que el desplazamiento en X, en Y y en Z va a ser 0. Entonces aquí en el punto vamos a tener que para llegar al origen, pues necesito desplazarme 0 unidades en X, 0 unidades en Y y 0 unidades en Z. ¿Vale? Y solo me quedaré aquí el vector del escalado. Entonces aquí ya tendríamos esto de nuestra matriz de transformación homogénea, nuestra matriz de orientación, en donde podemos ubicar ya cómo están los ejes de coordenadas, cambia del 6 con respecto al 5. Y aquí tenemos el de posición que nos dice que es el mismo origen, ¿vale? Entonces vamos a ver cómo queda la matriz de 5 a 4. Ok, en este caso, bueno, ya no voy a ponerlo de X5, X4, etcétera, ya lo vamos a visualizar en la mente. Ok, entonces, ¿cómo quedaría en este caso? X5 con respecto a X4, ¿cómo están? Perpendicular. Así es, se encuentran perpendiculares. En este caso X está saliendo, X5 está hacia la derecha y X4 está saliendo, entrando, por lo touch, está entrando. Hay 90 grados entre ellos, por eso es perpendicular, sería 0. De hecho, una forma más fácil es identificar el eje, que es el móvil, en este caso es el de mayor orden, que sería el 5, con respecto al fijo, que es el de menor orden, que sería el 4. Y ver con qué eje coincide. Por ejemplo, aquí coincide el eje X5 con el Z4. Entonces me voy hasta esa orden, tengo el X, este es Y y este Z, y como coinciden X con Z, aquí le pongo 1. Y el vector de perspectiva lo completo con el 0. Lo mismo para Y. Y5 está aquí y veo que coincide con Y4. Entonces pues me voy a donde están ambas Y's y ahí va el 1 y este es 0. Y finalmente el Z, que dice Z está entrando, saliendo, y el Z, este Z coincide con el X, pero uno sale y el otro entra, ¿no? Entonces este signo opuesto o de sentido opuesto, por eso sería un menos 1, 0, 0 y 0. Porque ya no hay proyecciones y por lo tanto van a ser perpendiculares, el producto punto de ellos va a ser 0. Y lo mismo que mencionamos aquí, como ambos están en el mismo origen, tanto el origen del sistema 5 corresponde con el del 4 y corresponde con el de 6, en este caso de 5 a 4 no me tendría que recorrer nada en X, ni en Y, ni en Z. Aquí tenemos nuestro vector de escalado. Muy bien.
¿Cómo quedaría entonces ahora la matriz de 4 a 3? ¿Cómo sería este primer elemento? X con X. Sería perpendicular. Perpendicular, X4 con X3. X4 entra, X3 está hacia la derecha, es perpendicular, es 0. ¿Qué más? Fila, columna, como quieran. Bueno, nos vamos como columna, para que no les cambie la jugada. Aquí, ¿cómo sería? Ahí es X4 con Y3 es perpendicular, es 0. Y X4 con Z3, ¿cómo están? Paralelo, pero ¿cómo se llama? Encontrados, ¿no, profe? Que sería menos. Así es, son paralelos pero sentidos opuestos porque uno está saliendo y el otro entra. Y entonces serían así. Excelente. Y veamos entonces el siguiente eje, que sería Y. Y4 con X3, ¿cómo son? Perpendicular. Perpendicular, tenemos un 0, muy bien. Y4 con Y3. Paralelo, profe. Paralelo, muy bien. Y Y4 con Z3. Y si encontramos el 1, aquí debería de ser 0, ¿no? Y si vemos que Y4 está hacia arriba y Z3 está saliendo. Son perpendiculares. Y bueno, ya vimos que ya nos salió en la tercera fila, en la segunda, perdón, en la tercera fila, en la segunda fila ya salió el 1, por lo tanto, en esta combinación aquí debería de salir el 1. ¿No? Analizamos. Entonces, Z4 con X3, ¿cómo son? Z4 está aquí y X3 está acá. Paralelo. Paralelo, entonces ahí está el 1 que nos hacía falta y obviamente los demás van a ser 0. Y aquí, ¿cómo está la posición? Dice que para ubicar el origen del sistema 4, ¿cuántas unidades me tengo que desplazar en el X? A partir del eje 3, digo, del sistema 3, ¿cuántos en Y y cuántos en Z? En X podría ser... Sí, perdón. ¿En X qué? En X es A2 más, supongo que es A3, ¿no? Es correcto, sí, es A2 más A3. Bueno, en algunas ocasiones aquí estamos considerando esa parte del acoplamiento. Hay algunos robots que traen, no como el que nosotros estamos viendo en el laboratorio, que gira aquí en esta porción. Aquí. Para hacer girar la muñeca o en algunos casos acá, ¿no? Sino que gira más atrás, por ejemplo, aquí podría traer el motor y hacer girar todo esto. El modelo matemático, pues prácticamente es lo mismo, nada más estamos cambiando algunas cuestiones mecánicas y es por eso que algunas veces por eso se dividen los eslabones de esta forma. Me imagino que este modelo por eso lo trae aquí, para poder contemplar este giro. Pero sí, efectivamente, desde este origen hasta este sistema 4, pues tenemos ese desplazamiento que es A2 más A3, y aquí aparece. Bien, en Y, ¿cuánto me tendría que desplazar para llegar al origen del sistema 4? Pues supongo que ninguno, prof. No, exactamente, está a la misma altura. Me tendría que desplazar sobre este eje, pero si este estuviera tal vez acá arriba, este sistema estuviera, no sé, que tuviéramos algún eslabón de esta forma y que ese sistema estuviera orientado acá, pues tendríamos desplazamiento en X y tendríamos desplazamiento en Y, pero no lo es. Entonces ahorita tenemos que ese desplazamiento en Y es 0. Entonces, bien, aquí tendríamos 0 unidades. Y en Z, ¿cuánto me tendría que desplazar? Pues igual, profesor. 0, sí, parece que está en el mismo plano. Hay veces que nos lo indican, ya lo vemos en el ejercicio del KUKA. Ahí sí tenemos descentramientos.
Si lo vemos desde la parte superior, si se hubiera desplazado este sistema en el eje Z, lo veríamos tal vez, si lo voy a dibujar una vista superior, que tuviéramos esto así, el eslabón de un lado y este otro eslabón acá, y que un sistema de coordenadas estuviera en este punto, por ejemplo, y el otro lo tuviéramos asignado acá. Entonces este desplazamiento sería sobre el eje Z. Ahí sí habría, como si estuviera saliendo del plano o metiéndose. Pero en este caso, este modelo de manipulador lo tiene sobre la línea media. Ok, continuamos. Entonces ahí vemos, tenemos solamente desplazamiento en X, que es A2 más A3, Y y Z son 0. Veamos entonces ahora las siguientes. Tendríamos de 3 a 2, que sería igual. El eje X, ¿con qué X3 con qué eje coincide? El eje X3, ¿con cuál de los ejes del sistema 2 coincide? Con X2, profe. Con X2, entonces X con X, aquí tenemos el primer 1 y ya de volada los demás los hago 0. ¿Vale? El Y3, ¿con cuál eje coincide del sistema 2? Y2. Con Y2, entonces me voy a donde está el Y, aquí, y ahí le pongo el 1 y todos los demás se hacen 0. Y el Z3, ¿con qué eje coincide? Del 2. Como vemos ya no salió en X, ya no salió en Y, nos saltaría en Z. Entonces aquí sería en Z. Y si dan cuenta, ya obtuvimos la matriz de identidad en cuanto a orientación. Quiere decir que coincide X con X, Y con Y y Z con Z. No cambian los sentidos ni intercambiamos las posiciones. Vamos a ver la posición del origen del sistema 3 con respecto al 2. Es decir, cuánto me tengo que desplazar a través del eje del sistema 2 para llegar al origen del sistema 3. En X me tendría que desplazar para llegar a este sistema, a este origen. No, 0. Muy bien. En Y. D2. De 2 unidades. Muy bien. Y en Z. Ninguno, prof. Igual, considerando que están en la misma cara de ese eslabón, que sería del antebrazo, tendríamos que el desplazamiento de ellos es 0. Y nuestro vector de escalado. Muy bien. Entonces, déjenme subir este que me va a estorbar un poquito. Entonces, ahorita hacemos la de 2 a 1. ¿Cómo quedaría esa? Igual, vemos. El sistema 2 con respecto al 1. El eje X2 con cuál coincide respecto al sistema 1. Con X1, ¿no, prof? Con X1, sí. X2 va hacia la derecha, X1 también. Es ahí donde coinciden. Tenemos aquí el 1, 0, 0, 0. Ahora analizo el Y2, ¿con cuál coincide del sistema 1? Con el Z1. Con Z, entonces me voy hasta donde está el Z, que es acá abajo, le pongo un 1, y ahí está. Y pues obviamente me va a faltar que coincida con el del medio, que es el Y, es decir, Z con Y. Y si vemos aquí que Z2 coincide con Y, pero por las figuras que vemos, Z2 está saliendo y Y1 está entrando. Entonces va a ser 1 menos 1. Podemos ver aquí. Y veamos cómo están las posiciones. Para ir del sistema 1 al sistema 2, ¿en qué ejes me tengo que desplazar? Me tengo que desplazar en el eje X. ¿Cuántas unidades?
Podría ser el A1, ¿no, prof? Es correcto, es A1 unidades, que es la que está abajo. Igual como les mencioné, esta línea punteada nos indica que pues este punto que tenemos aquí en blanco es donde coincide el sistema de coordenadas, solo que se mueve pues para poder expresarlo bien y no se sobreescriban o no se encimen estos los rótulos de los ejes, ¿no? Pues quiere decir que está aquí el punto. Pero si yo me tuviera que desplazar al origen del sistema 2, pues tendría que recorrerme a través de X1 a 1 unidades. Y está ahí. El Y me tendría que desplazar. En este caso Y estaría entrando. ¿Cómo, perdón? Pues, según yo no. No, están en el mismo plano, ¿no? Están así. Si se desplazara, habría una vista isométrica que nos dijera que está más al fondo o más hacia afuera. Pues aquí no. Cero. Y en Z, Igual, profe, ninguno. ninguno, porque están a la misma altura, ¿no? Si esto lo coloco aquí, ya no tendría que desplazarme en Z y sería 0. Si por lo contrario, este sistema hubiese estado aquí donde está el 0, si hubiéramos tenido desplazamiento en X y en Z. Pero bueno, no, lo tenemos aquí en un punto intermedio, solo desplazamos en X, en Z ni en Y, hay desplazamiento. Ok. Tenemos nuestro vector de escalado. Y ya nada más nos quedaría entonces ahora sacar el sistema de 1 a 0. Que será igual a... Ok. Pues igual vemos cómo coincide. El eje X1 con qué eje coincide del sistema 0. Con X0. Con X, entonces aquí va el primer 1, 0, 0, 0. El eje Y1 con qué eje coincide del 0. Con... Pues igual con Y0, ¿no, profe? Con Y, sí. Entonces vemos que aquí nos va a dar la matriz identidad. Porque si ya coincidió X con X, pues nos va a quedar Y con Y, pues debe de coincidir Z con Z. Y ahí vemos que sí, Z está hacia arriba. Sí. ¿Por qué, por ejemplo, es que no me quedó muy clara la parte del movimiento que hicimos ahorita de 2 a 1? En Y, por ejemplo, si Y va hacia arriba, por decirlo así, en 2, Ajá. y en 1 va hacia adentro, pero en diagonal, ¿no se considera como un movimiento? Si hubiera un desplazamiento, no, porque lo tomamos con respecto a este sistema, al 1. Ahí tenemos 2 con respecto a 1, vimos que nos tenemos que desplazar a 1 unidades en X y en Y y en Z 0 unidades. Si este lo trasladamos, decimos que está aquí en este punto, el eje X estaría entrando, lo voy a dibujar en una vista isométrica, estaría hacia acá, ¿no? Y Z está aquí como saliendo, pero el Z de este está hacia arriba. Entonces X queda hacia adelante, Y hacia adentro y Z hacia arriba. Entonces, cuando ubicamos este punto con respecto a este sistema de referencia que acabo de encerrar, tendremos que ver cuánto me tengo que desplazar en X, cuánto en Y y cuánto en Z. Y veo que solo con desplazarme en X llego al punto. Si me desplazo en Y, en el Y1, me estaría alejando del punto porque lo estaría llevando para acá. Y si me desplazo en Z, pues peor, ¿no? Estaría por acá de este lado. Entonces, simplemente con que me desplace en X ya llegué al origen. Por eso es que solo tiene distancia o desplazamiento en X, que es a 1 unidades. No sé si esa es tu pregunta o la entendí mal. Sí, profe. Sí, me quedó muy claro. Muchas gracias. Perfecto, ok. Entonces, aquí en este caso, aunque aquí vemos que tiene la misma orientación, es decir, la matriz identidad, porque corresponde X1 con X0, Y1 con Y0, ambos están entrando de acuerdo al símbolo que tenemos aquí, y Z1 y Z0 están hacia arriba. Entonces la matriz identidad en cuanto a orientación, pero en posición es diferente a la que nos dio por acá, aunque igual tenemos un desplazamiento de 2 unidades. Aquí vamos a ver qué desplazamiento tenemos. Para llegar del sistema 0 al 1, ¿cuánto me tendría que desplazar en X? 0, profe. 0 unidades, muy bien. ¿Y en Y? De 1. En Y está entrando. Ah, sí, ya está, sí, se me fue. Sería ninguno.
0. igual 0, como está en el mismo plano, pero en Z, ahí sí, tenemos que desplazarnos hacia arriba. Sí, me Ahí quedé sí con la idea sería, de que estaba. sí, perfecto, no hay problema. Y ahí están, ya los dos sistemas. Entonces, ya tenemos la relación de orientación y de posición de cada par de sistemas de coordenadas, que es por lo general, de hecho ahí en la evaluación, hay una pregunta, ¿no? De cómo se define una articulación, y es la unión de dos elementos rígidos que permite el movimiento, o también conocido como par cinemático. Entonces estos sistemas de coordenadas forman ese par cinemático, par de elementos que se van a mover. Es la forma como lo vamos a representar. Y bueno, nosotros podríamos, que les decía, al final de cuentas lo que queremos es identificar la posición de este plato de herramientas con respecto a un sistema inercial o un sistema de referencia. Ya ven que cuando fuimos al laboratorio, pues cuando hicimos un movimiento con respecto a las coordenadas de mundo del robot, se referencia aquí con la base, como lo podemos ver en esta imagen. Y pues lo que nos da eso es un punto y una orientación en el espacio que se representa en el plato de herramientas. Entonces nosotros podríamos saber qué orientación tiene y qué posición con respecto a este sistema inercial, multiplicando todas estas. Es decir, yo aquí lo voy a colocar, podríamos saber a qué es igual el sistema de matrices de 6 a 0, haciendo la multiplicación correspondiente de cada una de las matrices, de 1 a 0, de 2 a 1, de 3 a 2, de 4 a 3, de 5 a 4, y de 6 a 5. Hay que tener mucho cuidado. Debemos, como les mencionaba en la sesión de ayer, bueno, ¿qué hice? Le cambié el color. Pero, como mencionábamos en la sesión de ayer, debemos de cuidar estos, ¿no? Los índices y los superíndices, en este caso te lo estoy representando como estos índices, que deben de coincidir en el número. Si no coinciden en el número, quiere decir que una de estas matrices está al revés y no podríamos llevar o hacer la concatenación del sistema móvil con respecto al fijo, porque podríamos tener, por ejemplo, que tuviéramos aquí, no sé, de 2 a 1 y que la quisiéramos multiplicar en lugar de la de 3 a 2 por una de 2 a 3. Así, al revés. Entonces, como no coinciden estos, no puedo realizar la operación. Bueno, sí se puede realizar, porque pues físicamente es resultado, pero no va a representar precisamente esa orientación, porque lo que estaríamos haciendo es llevando el sistema 2 al 3 en este sentido, y aquí llevaríamos el 1 al 2, entonces estaríamos como que chocando en esta cuestión de las multiplicaciones. Debemos de cuidar estos órdenes. Entonces aquí, como estamos planteando, para llevar del sistema 6 al 5, necesitamos primero multiplicar esta matriz por la de 5 a 4, el resultado por la 4 a 3, 3 a 2, 2 a 1 y 1 a 0, y con ello obtendríamos la matriz de 6 a 0. Y como lo mencionábamos ayer, puede hacerse, no sé, que empecemos a multiplicar estas dos, el resultado por la que sigue, y así sucesivamente, o de la derecha a izquierda. Estas dos, el resultado por la que sigue, o de par en par, incluso en otro grupo dijeron, no, vamos a hacerlo de par en par. Hicieron la multiplicación de estas dos, después hicieron la multiplicación de estas dos, y luego estas dos, y el resultado entre ellas nos van a dar tres matrices, y vamos multiplicando entre ellas, ¿no? Ya sea estas dos, o estas dos, y listo. No importa. Lo que sí debemos de tener cuidado es cómo están ordenadas. No podemos intercambiar el orden de las matrices, porque recuerden que no son conmutativas, y si las cambiamos es como si estuviéramos cambiando la perspectiva. Entonces, ¿por dónde quieren empezar las multiplicaciones? Y también la podemos verificar por inspección o de forma visual, pero la gran mayoría de veces los sistemas implementados no cuentan con visión artificial, como para que el robot pueda decir en qué momento o cómo se encuentra el sistema 4 con respecto al 3, ¿no? O 4 con respecto al 2. No lo va a saber. Entonces, así de esta forma no podría saber cómo está el plato de herramientas con respecto a la base. Pero sí lo puede hacer a través de estas multiplicaciones de matrices, y que de hecho es lo que realiza el controlador de nuestro robot de forma interna en la programación. Hace sus multiplicaciones para obtener la posición y la orientación final con respecto al sistema inercial.
Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Izquierda, derecha, de par en par o multiplicaciones sucesivas? ¿Qué quieren hacer? Ahí todavía terminamos esta, ¿cierto? Perdón. Esta de 0 a 1. Ah, pero nada más faltó poner, ¿no? Las posiciones. Que decíamos que en X era 0. Porque no lo escribí. 0 y en esta era de 1. Que le di control Z, por eso no se lo. Entonces, ¿por dónde empezamos? De derecha a izquierda, de izquierda a derecha, por pares. Da igual. Sí, profe. O de izquierda a derecha. De izquierda a derecha. Ahora, entonces vamos a empezar de aquí. De estas de... vamos a ordenar, haríamos estas dos. Déjenme mover estas para ordenarlas. Porque recuerden que si hacemos esta operación, sí la vamos a poder realizar, pero no nos va a representar lo que queremos. Entonces aquí va de A, de 0 a 1. Y de este lado vamos a tener de 2 a 1. Y entonces aquí tenemos que multiplicar filas por columnas. Y aquí vamos a obtener, voy a ponerlo acá arriba, sería la matriz de 2 a 0. ¿Vale? Ok, entonces comenzamos. El primer elemento, el primer componente es primera fila, primera columna. Y vemos que es 1 por 1, 1. Aquí la ventaja de esto es que vean, aquí tenemos en la orientación la matriz identidad. Por lo tanto, ¿cómo debería de estar el resultado de esta matriz? Al menos en la rotación, en la orientación. ¿Cuál sería el resultado de estas dos matrices? Al ser identidad, debe de ser el mismo. Vamos a ver si es cierto que nos da el mismo, ¿no? Entonces vemos 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Entonces vemos que, pues como resultado de todo ese componente nos va a dar 1. Me puedo mantener con la fila y cambiar de columna, o puedo mantener la columna y cambiar fila. ¿Qué hacemos? Bueno, lo hemos venido haciendo con columna, ¿no? Vamos a cambiar de, perdón, de fila. Vamos a cambiar de columna. Mantenemos la misma fila, voy a cambiar de columna, que sería este otro componente. Pues mantengo esta fila y sería 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. Entonces este es 0. Mantengo esa fila, ahora tercera columna, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Y bueno, en la cuestión de la orientación, recuerden, una vez que nos sale el 1, tanto en fila como en columna, pues nos debe de dar ceros. Si nos da otro valor, estamos haciendo ahí alguna operación rara o alguna de las matrices está mal. Y el primer componente de posición, que es la primera fila por la cuarta columna, vemos que es A1, 1 por A1 me da A1, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 1, 0. Entonces, pues no, más 0. Entonces queda solo este. Nos vamos con la segunda fila, cambio de fila y vuelvo a iniciar con la columna 1. 0 por 1, 0, más 1 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0. Y de hecho, tanto en esta columna aquí abajo también me debería dar 0, ahorita lo comprobamos, porque ya tenemos aquí el 1, ¿no? Estas filas como las columnas debe ser 0. Pero veamos la segunda. Aquí sería misma segunda fila por la segunda columna. 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0 por 1, 0 y 0 por 0, 0. El tercero, 0 por 0, 0, 1 por menos 1, menos 1,
y luego 0 por 0, 0 y 0 por 0, 0. Entonces quedó solo ese componente. Y el cuarto, que es el del segundo elemento de posición, 0 por A1 me da 0, 1 por 0 me da 0, 0 por 0 me da 0 y 0 por 1 me da 0. Aquí tenemos este 0. En el tercero, bueno, les decía, aquí debe darnos 0, pero vamos a checarlo. Tercera fila y vuelvo a empezar con las columnas. 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, y de 1 por 0 me da 0. Entonces, como ven, pues nos dio todo 0. Y aquí la segunda. Tercer fila, segunda columna. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más de 1 por 0, 0. Solo queda ese 1. Y el tercer componente sería tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, 0 por menos 1, 0, 1 por 0, 0, y de 1 por 0, 0. De posición, tercera fila, cuarta columna. 0 por A1 me da 0, 0 por 0 me da 0, 1 por 0 me da 0, y de 1 por 1 me da de 1. Aquí estaría. Y este pues me debe dar todo 0. Y aquí 1, que es el vector de escalado, pero ahorita lo checamos, lo comprobamos rápidamente. Que es la cuarta fila por cada una de las columnas, ¿no? Que es esta. Entonces vemos 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Entonces este sí me da. El segundo, 0 por 0, 0, 0, 0, y este 1 multiplica este, queda 0. Entonces se dan cuenta, todos estos tres primeros componentes, por cada de estos, uno de estos, pues se va a hacer todo 0. Solo el que interactúa es este y con el que coincide es con este 1. Pero veamos este tercero. 0 por 0, 0, 0 por menos 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Entonces ahí están los tres ceros nos valen. Y veamos que salga este 1. 0 por A1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 1, 1, que es este. Entonces ahí está. Entonces se dan cuenta, como teníamos la matriz identidad, lo que les dije, se iba a conservar la misma orientación de las dos matrices. Es decir, esta orientación de esta matriz de 2 a 1 se conservó en la multiplicación. Y de hecho nada más en las posiciones lo que se hizo fue una combinación, como si hiciéramos una OR. Lo que tiene X de 2, 1 y de 1, 0 se suma. Entonces aquí nos quedaría A1 más 0, pues 0 más 0, pues 0. 0 más de 1, pues de 1. Y aquí quedamos. ¿Vieron? Esta es la matriz resultante con la misma orientación y además se suman las distancias. Porque tenemos una matriz de identidad aquí. Ok. Podemos multiplicar, esta tendríamos de 0 a 2 y podemos multiplicar la que seguiría, que sería, esta ya las hicimos, sería la de 3 a 2 para obtener de 3 a 0 o hacer pares que quieren ser. Si continuamos tenemos que reordenar porque recuerden, si no, no las podemos hacer así, no podemos poner fila por columna porque están al revés los índices, lo tenemos que acomodar de forma de acuerdo a lo que dice aquí. Pues esta iría de este lado. Así. ¿Vale? Y entonces tendríamos que sería fila por columna y tendríamos aquí la matriz resultante debe de ser de 3 a 0. ¿A qué sería igual? A ver si les sirven los skills que les acabo de dar.
¿no? Bueno, ¿cuánto va este primer componente? 1 o 0. Que sea la primera fila por la primera columna. Si voy muy rápido y no se está entendiendo, me avisan, ¿eh? Me voy más lento. Si es que se entienda. ¿No? Por ejemplo, profe, ¿y cómo se acomodaría? Creo que, pues, sí, la verdad es que no me queda claro cómo acomodar esa matriz cuando... Sí, bueno, en general, acomodar la matriz. Tenemos que multiplicar. Aquí ya van en orden los índices, ¿no? Por ejemplo, esto corresponde aquí. Este quedaría del lado izquierdo de 2 a 0 y este de 3 a 2. Lo que se había hecho es solo que coincidan cuando hablaba que estamos haciendo la multiplicación. Aquí estas que están acá, arriba, esa no. Pues acá vamos a hacer las primeras operaciones, ¿no? Las primeras, no sé si no lo acuerdo. Estas dos, ¿no? Y el resultado de estas dos, pues me da la matriz que se conoce como de 2 a 0. Como si quedara oculto ahí los de intermedios, ¿no? Como ya hicimos la multiplicación, me queda una matriz de 2 a 0, y ahora la vamos a multiplicar por la matriz de 3 a 2. ¿No? Es lo que tenemos aquí ordenado. Del lado izquierdo tenemos una matriz de 2 a 0 y del lado derecho la de 3 a 2. Al multiplicarlo, lo que vamos a obtener va a ser la matriz de 3 a 0 correspondiente toda. Así. Que es lo que tenemos aquí. Entonces tenemos que multiplicar filas por columnas. Y vamos multiplicando y sumando cada uno de los componentes. Es decir, es 1 por 1, me da 1, más 0 por 0, me da 0, más 0 por este otro. Entonces multiplicamos así, renglón por columna. Más Sí, okay. 0 por 0, 0. Y el último sería A1 más A1 por 0. Pero pues me da 0. Entonces aquí, pero si lo desgloso, aquí la primera componente sería 1 por 1. Más el segundo es 0 por 0. Más... Ahí está. A ver si cabe, si no te lo muevo. Creo que sí se ve, sí se ve. Más 0 por 0. Oh, así. Todo eso es apenas el primer elemento, porque es fila 1, columna 1, y eso apenas nos define. Entonces, si lo dejamos expresado así y resolvemos o simplificamos, pues tenemos 1 por 1, pues me da 1, ¿vale? Más 0 por 0, pues me da 0. Más 0 por 0 me da 0. Más A1 por 0, me va a dar 0. Y después sumamos 1 más 0 más 0 más 0, pues me queda 1. Entonces, ese es el resultado de la primera fila por la primera columna. Si yo quiero encontrar el siguiente componente, que sería este, necesitaría multiplicar la primera fila por la segunda columna. O si quiero encontrar este de acá, tendría que multiplicar la segunda fila por la primera columna. Este otro. Voy a ponerle como base. Es decir, voy cambiando los renglones y del lado izquierdo, con lo que estoy multiplicando, cambio los renglones. Y si cambio en columnas, del lado derecho tengo que cambiar la columna. Entonces, aquí, si lo queremos hacer como lo hicimos en la anterior, fuimos cambiando de columnas, mantenemos este renglón y volvemos a hacer el mismo procedimiento, pero con otra columna. Es decir, este componente sería igual a 1, 1 por 0, que sería este por este.
más el segundo componente, este por este, más el tercero por este, más A1 por esto, que es lo que ponemos aquí. Y ese sería el segundo componente. Y así sucesivamente, con el tercer columna y con la cuarta. Entonces voy a expresarlo aquí. Entonces sería 1 por 0, que yo sé que me va a dar 0, más 0 por 1, aquí sería 0 por 1, más el tercero es 0 por 0, más el último sería A1 por 0. Así. Entonces al desarrollar, al simplificar, pues vamos a ver que en este caso, este sería 1 por 0, pues me va a dar 0, más 0 por 1 me va a dar 0, 0 por 0 me va a dar 0, y A1 por 0, pues me va a dar 0. Entonces, si sumo todos estos ceros, me va a dar 0. Y ese es el segundo componente. ¿Okay? Entonces, el tercero, ¿cuánto me daría? Que sería mantener esa fila por la tercera columna. Sería esta misma fila, pero por la tercera columna. Y vamos a multiplicar este por este, más este por este, más este por este, más el A1 por 0. Y todo eso lo sumamos aquí. Entonces tendríamos 1 por 0 más 0 por 0 más 0 por 1 más A1 por 0. Eso sería el tercer componente. Pero pues desarrollamos o hacemos las operaciones. Pues esto me da 0, este me da 0, este me da 0, 0 aquí, y este me da 0. Entonces, pues, nuevamente vuelvo a sumar todos y me va a dar 0, que es el tercer componente. ¿Vale? Ahí está. ¿Vale? Entonces, y del cuarto, pues igual. Sería primera fila, cuarta columna. ¿Cuánto me daría? Me daría A1, ¿no? A1 es correcto, Parece que sí. Sí, porque tenemos 1 por 0, 0, más 0 por D2 es 0, más más 0 por 0, 0, más A1 por 1, A1. Sí, efectivamente aquí me da A1. Muy bien. Segunda fila, todo esto que hicimos, pero nuevamente con todas las columnas, pero ahora no con la fila 1, sino con la fila 2. Y volvemos a empezar con la columna 1, pero la fila 2. Ahí está. Entonces, ¿cuánto nos daría este componente? Aquí le quedaría 0 por 1, 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por 0, 0, y 0 por 0, 0. Pues todo nos da 0. El siguiente. repítelo, prof. Igual 0. Igual 0. Igual 0, sí. Tenemos que 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, menos 1 por 0, 0, y 0 por 0, 0. Perfecto. Y el tercero. Es menos, ¿no, profe?
Así es correcto, es -1. Vemos que tenemos aquí, es el tercero, será 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, -1 por 1, -1, más 0. Entonces nos queda ahí este -1. Ahí está. Y el último, ¿cuánto nos da? 0. Perdón. Ahí sería la segunda fila por la cuarta columna. Cero, prof. Así es 0. Muy bien, de la tercera, que sería tercera fila, primer columna. Entonces daría 0 también. 0, muy bien. Tercera fila, segunda columna. 1. 1, excelente. Tercera fila, tercera columna. 0. 0. Y aquí en posición tercera fila, cuarta columna. De 2 y de 1. Es correcto. De 2 más de 1. Ahí está. Ok, y bueno, esta nos debe dar todo 0, 0, 0, 1. No, pero pues lo checamos. Que es la cuarta fila por columna 1. Vemos que es 0 por 1, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. La siguiente, 0 por 0, 0, 0 por 1, 0, 0 por 0, 0 y 1 por 0, 0. Está. Si se dan cuenta que estos tres, como son 0, pues todos estos primeros tres son 0 siempre. Y entonces, a menos de que tuviéramos un 1, pues se volvería 1 o algo. Pero como también son ceros, estos ceros por estos ceros los anula y estos anulan a este. Entonces todos estos tres se vuelven 0. Y si se dan cuenta aquí, el único que tiene, el que podría afectar es este último punto, pero tiene que ver con estos 4 últimos. Entonces el único que coincide es con este 1. 0 por 0, 0, 0, 0 y 1 por 1, 1, que sería aquí, que es mi vector de escalado. Entonces por eso prácticamente es transcribir este vector de perspectiva y escalado. Entonces si se dan cuenta, vuelve a pasar lo mismo. Teníamos una matriz identidad. El resultado del anterior, de 3 a 2, nos salió una matriz identidad aquí. Porque del sistema 3 con respecto al 2, son los mismos, ¿no? 3 a 2 vemos esa matriz identidad. Y solo tenemos desplazamiento en 2. Y pasó lo mismo que aquí. Si se dan cuenta, solo combinamos. Nada más que aquí se mantiene la misma orientación, pero el punto cambió porque esta orientación sí lo invierte. Y se dan cuenta, aquí se sumaron de 1 y de 2. Pero se conservó la misma orientación. Es decir, esta matriz de identidad no afectó la rotación de los ejes. Solo se combinaron las posiciones. Bien, entonces aquí ya tenemos la de 3 a 0. Pues lo que tenemos que ahora multiplicarla por la de 4 a 3. Para que nos saliera esa. Entonces déjenme igual intercambiar. Estaba por acá. Esta es 3 a 0. Y si la multiplicamos por la de 4 a 3, tendríamos como resultado la matriz de 4 a 0. Poner aquí arriba. Y obviamente nos quedaría otra vez filas por columnas. Oiga, prof, solamente una pregunta. Y ahí donde dice Sí. el D1 más D1, ¿no sería D2? Ah, perdón, este de 2, sí. Sí, me fue a mí. Okay. Sí, perdón, este era de 1 más de 2. Pero de dedo, ahí. Sí, gracias. Sí, que eran estas dos distancias. Ok, entonces así nos quedarían filas por columnas. Aquí sería igual el primer componente. 0. 0, muy bien. Vamos a seguir manteniendo columna. El siguiente, mantenemos la misma fila, pero segunda columna. Igual 0.
0, 0, 0, 0, muy bien. Y bueno, y aquí ya salieron los ceros, aquí nos debe salir o 1 o menos 1. Ya lo vimos luego, ¿cuánto nos da? 1, ¿no? 1, ¿sí? Que es este. 1 por 1 me da 1 más, después 0, 0 y 0. Entonces aquí me dio el 1, perfecto. Y en las posiciones, ¿cuánto nos va a dar? Sería el... Sería A1 más A2 más A3. A1 más A2 más A3, perfecto. Sí, eso es lo que nos da en posición. Segunda fila. Cambiamos de fila y comenzamos con las columnas. Sería menos 1, ¿no? Menos 1, ¿seguros? Cero por 0, 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por menos 1. ¿Cuánto me da? Pues sería uno positivo, ¿no? ¿Cómo? No escuché, se cortó. Sería uno positivo. Sí, dijo menos uno por Exacto. menos uno, ¿no? Sí, es esto. 0 por 0, 0, más 0 por 0, 0, más menos 1 por menos 1 me da 1. Es correcto. Aquí da 1. Y después tenemos 0 por 0, 0. Entonces, no era 1, sino, pero no era menos 1, sino era 1, porque los dos son signos negativos. Bien, el segundo, mismo fila, pero segunda columna. De hecho, en los dos siguientes componentes nos debe de dar 0, pero verifica. 0. El tercero. Segunda fila, tercera columna. 0. 0, 0, 0 y 0. Muy bien. 0. Y aquí en posiciones, ¿cuánto nos va a dar? También 0, prof. Perfecto, 0. Es correcto. Y bueno, aquí ya vimos que nos salió la primera columna y el número ya había. Entonces no puede salir ahí el 1, ¿no? Entonces solo en la del medio no deben de salir, pero vamos a checarlo. Tercera fila, primera columna. Entonces tendría que 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y 0 por 0, de 1 por 0, 0. Entonces, ahí está el 0 que nos hacía falta. Y aquí nos debe dar 1 o menos 1, no lo sé, habría que checarlo. Que es la tercera fila, segunda columna. ¿Cuánto nos da? Perdón, lo hice con la de acá abajo, ¿verdad? Bueno, no, sí, no salió, pero era aquí. Da 1. Da 1, ¿ok? Que es 0 por 0, 0, más 1 por 1, 1, más 0 por 0, 0, y de 1 más de 2 por 0, 0. Sí, nos dio 1. Y nos debe dar 0, que es la tercera fila, tercera columna. 0 por 1, 0, 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, y de 1 más de 2 por 0, 0. Pero veamos en las posiciones cómo queda. ¿Cuánto me da? Daría D1 más D2, ¿no, prof? Es correcto, sí. De 1 más de 2. Muy bien. Sí, y bueno, ya está esta. Si en lugar de 1 nos va a dar ese vector. Ya realizando la operación nos va a dar el vector de perspectiva y el escalado, que es este. Entonces ya tenemos la matriz de 4 a 0. Entonces la podemos multiplicar hasta de 5 a 4 para obtener la de 5 a 0. Ya que vamos encaminados de esa forma, voy a recorrer para acá. Y acá voy a dejar esta. Y
con eso vamos a obtener la matriz de 5 a 0. Entonces se dan cuenta las posiciones no se van a ver afectadas porque la matriz por la cual voy a multiplicar no hay desplazamiento, pero sí hay orientación, sí hay cambio en la orientación. Vamos a ver cómo afecta eso. Entonces tenemos aquí filas por columnas. ¿Cuánto me da el primer componente? ¿1? 1, muy bien. Sí, el siguiente. 0. 0, sí, el que sigue. Sigue siendo 0, ¿no? 0, También profe. 0, sí, muy bien. Y el de posiciones, ¿cuánto me va a dar? Primer fila, cuarta columna. Es A1 más A2 más A3. A1 más A2 más A3, es correcto. Se dan cuenta, pues, todos estos componentes. El único que interactúa es este 1, que es con el cuarto elemento. Y el cuarto elemento es donde está la posición. Digamos que es A1 más 2 más A3. No hay más. No le estamos agregando más. Segunda fila. ¿Cuánto me daría? Pues como ya tenemos un 1, en esa columna no debería de haber nada. Bueno, debería de ser 0. Como lo checamos. Sí, es 0, profe. Sí, ¿verdad? 0 segunda por esta. 1 por 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0. Muy bien. Entonces aquí tenemos opciones de que fuera aquí, un 1 o menos 1 o en el siguiente componente, porque no sabemos. Igual 0, profe. No, Perfecto, 0, sí, sí, es con 0. Entonces aquí debería de salirnos o un 1 o un menos 1. Menos 1. Menos 1, muy bien. Que es segunda fila, tercera columna. Entonces 1 por menos 1 me da menos 1. 0, 0 y 0, es correcto. Esta posición en Y de esta relación del 5 a 0, ¿cuánto nos da? 0, profe, creo. 0, muy bien. ¿Sí? No tenemos ahí nada que interactúa. Y la última fila. Tercera fila, primera columna, pues nos debería dar igual 0, y en el que sigue nos debería dar 1 o menos 1, y en el tercero 0, pero lo checamos. Tercera fila, primera columna. Eso es 0, profe. Sí, ¿verdad? 0, muy bien. Entonces aquí solo nos queda saber si es 1 o menos 1. 1. 1, ok, que es esta tercera por la segunda. 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0, 0. Perfecto, el 1. Y aquí nos debería dar 0. ¿Sí? ¿Sí nos da 0? Sí, profe. 0, 0, 0, sí es correcto, 0. Y aquí en las distancias, Ese sería D1 más D2. de 1 más de 2. Seguimos conservando esa distancia en Z. Perfecto. Y aquí ya nos va a dar 0, 0 y 1. Ahí está. Entonces está nuestra matriz de 5 a 0 y ya solo nos falta multiplicar por esta. Entonces las vamos a invertir. Este lo paso acá. Esta sería aquí. Esta la dejamos acá.
con eso obtendríamos la matriz de 6 a 0. Que sería filas por columna. ¿Cuánto nos da el primer componente? 0, profe. 0, muy bien. El siguiente. 0 también. 0, ok. Entonces aquí tendríamos un 1 o un menos 1. 1. 1, muy bien. Y aquí A1 más A2 más A3. A1 más A2 más A3, correcto. Siguiente. Aquí en el siguiente debe de salirnos el 1. Segunda fila, primera columna. Aquí nos salió. Es 1. 1, muy bien, sí. El siguiente, pues los siguientes dos me deberían de dar 0. Hay que checar. Segunda fila, segunda columna. 0, profe. Y si me da 0. La segunda y tercera columna. Esa también es 0. 0, ok. Y esta. Igual, profe. 0. 0, 0, 0, 0. Muy bien. 0, se sigue manteniendo 0. Y el tercero. Tercera fila, primera columna. De acuerdo a esto tendría que darnos 0. Sí. Ok. 0, 0, 0, 0. Muy bien. Y aquí nos debe dar o 1 o menos 1. Creo que nos da un 1. 1. Así es. Y aquí nos debe dar el 0. Tercera fila, tercera columna. 0, 0, 0. 0. Sí, sí, sí nos da. Y aquí se debe mantener la misma distancia, ya no hay más afectación. ¿Cómo nos da? 0, 0, sí. De 1 más de 2. De 1 más de 2. Es correcto. Y esta es igual. Entonces tenemos el mismo análisis, pero vamos a encontrar que 0, 0, 0. Y aquí tenemos el punto. Entonces, después de toda esta serie de multiplicaciones, obviamente nosotros lo estamos haciendo muy lento, pero esto lo podemos hacer con ayuda de, por ejemplo, de MATLAB o de algunos otros programas ya en los controladores de los robots, los hacen de forma más rápida, hace la multiplicación y podemos encontrar al sustituir los valores de cada una de las longitudes de los eslabones, pues sabríamos en qué posición está en X, en Y y en Z para saber ese punto final y además la orientación que guarda, ¿no? De acuerdo a esas orientaciones. Y aquí nos dice, aquí lo que vemos que el eje X6 coincide con el Y0. Vamos a ver. El X6, aquí está, que está entrando, dice que coincide con Y0. Muy bien. También nos dice que Y6 coincide con Z0. Y6 que está aquí coincide con Z0. Excelente. Y después nos dice que que Z6 coincide con X0. Z6 coincide con X0. Y sí, efectivamente podemos ver que por inspección lo estoy verificando. Esto aquí sería como sacar, bueno, X6 con respecto a X0, ¿cómo son? Entonces vemos X6 está entrando y X0 está hacia la derecha, son perpendiculares, el producto punto entre ellos es 0 y así, etcétera, ¿no? O como lo hemos venido haciendo un poquito más rápido, ver que el eje X6 con qué eje coincide con respecto al sistema 0. X6 coincidió con el Y0 en el mismo sentido, por eso tenemos el 1. Y6 coincidió con el eje Z0 y el Z6 con el X0. Ahí está. Y ahora las distancias. Dice que para llegar al sistema 6 desde el 0 tengo que recorrer en X A1 más A2 más A3. Y vemos aquí que es cierto. Si lo analizamos desde este origen, para llegar hasta donde está el sistema 6, tendría que recorrerme A1 más A2 más A3 para llegar a esta primera aproximación. En Y, que es el que está aquí en este plano, que entra o sale,
dice que no tenemos que desplazarnos, por eso es 0 unidades, porque se considera que están en el mismo plano. Pero en Z, sí, en Z dice que sí tengo que desplazarme para llegar a ese punto, lo que sería esto, si lo tuviéramos aquí, a 1, a 2, a 3, tendríamos el D1 más el D2 para llegar a ese punto. Entonces, corroboramos por inspección que efectivamente esta serie de multiplicaciones que hicimos nos van a permitir llegar al sistema desde el 6 hasta el 0. Y así podemos encontrar matrices de transformación homogénea que a lo mejor nosotros no nos pueden dar, por ejemplo, un sistema inercial 0, ¿no? Que nos digan, este es X, este es Y y este es Z. Y nos dan una serie de matrices de transformación homogénea, a lo mejor respecto a un objeto, ¿no? Ya ven que nosotros pusimos la mesa en el laboratorio. Podríamos tener un sistema que represente la mesa, un sistema que represente el masking, un sistema que represente el plumón, y una matriz de transformación homogénea me puede decir cuál es la orientación y la posición de la mesa con respecto a la base del robot. Un sistema me puede decir del masking con respecto a la base del robot, o un sistema de la herramienta con respecto a la base del robot. Y con esta información que tenemos aquí podríamos armar cómo están los sistemas, ¿no? Pues ella me dice qué eje con qué coincide y cuánto me desplazaría a su origen en X, Y, Z. Entonces, estas matrices también nos dan ese tipo de información. No necesariamente tiene que estar expresado gráficamente, sino con simplemente ver la matriz podríamos armar o, pues, sí, establecer los sistemas de coordenadas, cómo se encuentran, ¿no? Entonces, esto nos ayudaría. Entonces, les digo, a lo mejor por inspección lo podríamos hacer nosotros, pero la intención también es que lo podamos hacer después de forma automatizada, que un programa o un controlador lo pueda hacer por nosotros y no tengamos que estarlo haciendo por inspección siempre. Por eso que se utilizan estas ecuaciones, y en este caso la regla de la cadena o concatenación. Así como sacamos nosotros de 5 a 4, 4 a 3, 3 a 2, podríamos hacerlo en sentido inverso, que es lo que les mencionaba, que es del sistema fijo con respecto al móvil, o decir del 2 al 3, del 3 al 4, 4 al 5, estamos yendo en sentido inverso. Y eso lo podríamos también sacar por inspección o a través de ecuaciones, pero eso lo veremos en la siguiente sesión. A esto se le conoce, por ejemplo, como matriz de transformación homogénea inversa. Quiere decir que, por ejemplo, si yo tuviera la matriz de, por ejemplo, de 5 a 4, de 5 a 2, vamos a ponerla más larga, 2 a 5, perdón, 5 a 2. Y si yo esto le saco la inversa, o le saco, sí, la elevo a la menos 1, es igual a decir que es la matriz de 2 a 5. ¿Sí? Entonces, si yo tengo esta matriz y le saco su inversa, lo que voy a encontrar es el cambio de perspectiva. Y es simplemente también una ecuación que se tiene que multiplicar esa matriz para que en automático hagamos ese cambio. Pero como no es una matriz natural, la inversa de esta matriz de transformación homogénea no es como lo veríamos. Por ejemplo, la inversa en una matriz natural, matriz cuadrada, de 3 por 3, de 4 por 4, 5 por 5, lo que sea. Es la transpuesta, si lo recuerdan. Simplemente cambiamos filas por columnas. Pero en este caso, la matriz de transformación homogénea, como les decía, no es natural, es prefabricada, prearmada con otros vectores. No podríamos simplemente sacarle la transpuesta porque el vector de posición nos quedaría en los de perspectiva, y a la hora de hacer las multiplicaciones eso nos afecta. Entonces, la matriz inversa es una inversa de la matriz de orientación y una recálculo, reorientación de los puntos de posición. Pero eso lo veremos en la siguiente sesión. Y veremos un caso de estudio en donde podemos ocupar estas inversas para ir, por ejemplo, si tuviéramos aquí la mesa con un objeto y cada uno, tanto el objeto tiene un sistema de coordenadas como la mesa, yo puedo llevar el sistema de referencia del objeto con respecto a la herramienta, o de la base con la herramienta, o de aquí con respecto a la base, y así
Y con esto también incluso podría sacar relativamente la posición del sistema de inercial de la mesa con respecto al objeto o con respecto a otro objeto. Y eso ya lo utilizamos, por ejemplo, cuando empleamos espacios de trabajo con diferentes sistemas de coordenadas. ¿Vale? Ok, ¿hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, profe. Perfecto. Bueno, esta es la matriz que representaría. El único inconveniente es todavía, vamos a ver más cosas, que esta posición o esta orientación, esta posición solo es válida para esta configuración. Cuando yo mueva el robot, pues obviamente la orientación va a cambiar y la posición también. Entonces tenemos que hacer por inspección nuevamente todos estos cálculos, de encontrar cada una de las matrices y después multiplicarlas para encontrar de la de 6 a 0. Entonces, como esto va a estar cambiando, se debe de representar de una forma simbólica y considerando variables del sistema, es decir, lo que va a cambiar los parámetros, que en este caso serían los ángulos de rotación de cada articulación. Por ejemplo, cuando movemos el robot en modo joint, estamos moviendo variable por variable, articulación 1, articulación 2, 3, 4, y eso en la serie de matrices que nosotros hemos empleado se pueden expresar de forma simbólica para que después solo vaciemos el valor de cada ángulo y obtengamos esa posición y esa orientación nueva. Pero bueno, eso lo iremos haciendo más adelante con más ejercicios, ¿vale? Bueno, entonces, pues por la sesión de hoy ya no nos da tiempo de ver otro ejercicio. El día de mañana seguimos con esto. Para poder sacar esto del modelado, quiero llegar hasta a empezar a asignar sistemas de coordenadas a los robots antes de regresar otra vez al laboratorio, ¿vale? Entonces, bueno, ¿aquí alguna duda? No, la verdad. Bueno, ya déjenme guardar y borrarlo. Bueno, pues eso sería todo por la sesión de hoy, muchachos, y los veo el día de mañana. Que tengan bonita Profe, tarde. gracias. Nos vemos. Perfecto, Hasta luego, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Recording Bye. stopped.